En la cena, delante de todos, mi madre levantó su copa, me sonrió y anunció: pasamos por la cabaña que sus padres te regalaron a tu hermana. El tipo de frase que corta una habitación sin subir el volumen. Chloe se rió y soltó: tranquila. Es solo una cabaña, como si me estuviera haciendo un favor. Los invitados se quedaron paralizados. Mi novio, no. La observó con una mirada que nunca antes le había visto. Dicen que las familias se desmoronan en privado. Se equivocan. La mía empezó a desmoronarse allí mismo, entre el tintineo de las copas y la frase que mi novio estaba a punto de decir. Me llamo Lucy y crecí en una familia donde el amor se medía por cuánto podías dar sin romper. Desde fuera, lucíamos impecables, fotos navideñas perfectamente alineadas en la repisa de la chimenea, conjuntos iguales para cada acción de gracias. La voz de mi madre, Evelyn, siempre suave y segura, les contaba a sus amigos lo bendecidos que éramos. Pero en mi interior había una corriente que aprendiste a navegar desde pequeño. Un libro de reglas silencioso que nadie escribió, pero todos siguieron. Chloe Brella. Lucy lo logra. Yo fui la niña que aprendió a hacerme pequeña para que la máquina familiar funcionara a la perfección. Cuando éramos pequeñas, Chloe siempre quería la habitación más grande porque mis amigas vendrían más a menudo. Evelyn aceptó de inmediato. Papá Thomas asintió. No discutie. La ayudé a mudarse a la habitación que olía a pintura fresca mientras yo tomaba la que tenía la ventilación zumbando y la vista de la cerca trasera. Decían que era fuerte, responsable, madura. Palabras que sonaban a cumplidos hasta que me di cuenta de que en realidad significaban que no te defenderías. Esa dinámica no se disolvió cuando nos hicimos adultas. Se agudizó. Chloe iba de un trabajo a otro, de una relación a otra, siempre segura de que alguien la atraparía. Y alguien siempre lo hacía, generalmente yo. Le prestaba dinero que nunca pagaba. Cubría las facturas que olvidaba. La escuché llorar por las decisiones que tomaba, luego la vi irse cuando necesitaba incluso una pizca del apoyo que le había dado. Aún así, intenté mantener la paz. Eso es lo que hacen las familias, ¿verdad? Eso es lo que hacen las hijas con hombros fuertes. Pero todo cambió cuando conocí a Evan. Evan me vio, no la versión que mi madre prefería, la hija educada y confiable que absorbía cada sorpresa sin quejarse, sino la verdadera yo. Me preguntó por mi trabajo, mis proyectos, mis sueños, y escuchó como si mis respuestas importaran. Por primera vez, sentí que nadie esperaba que yo sostuviera un mundo entero. Cuando sus padres, los Ailé, nos regalaron la cabaña como regalo de bodas, una pequeña casa blanca escondida en una calle tranquila de Seattle, sentí que era la primera vez que me entregaban los cimientos en lugar de tener que construirla sola. No era solo un lugar para vivir. Era seguridad, independencia, nuestro comienzo. Y quizás por eso mi madre no lo soportaba. En las semanas previas a la cena de ensayo, se interesó, demasiado, y empezó a hacer preguntas sobre la cabaña, si se quedaría en la familia, si Chloe tendría acceso a ella durante una fase de transición. Ignoré la inquietud que me encogía el estómago. Quería creer que era curiosa, no calculadora. Pero en el fondo, conocía a mi madre. Evelyn nunca tocaba nada sin un plan. Y cuando veía algo que quería, sobre todo algo destinado a mí, tenía una forma de alcanzarlo con una sonrisa tan cálida que no se notaba la frialdad que se escondía tras ella. Aún así, nada me preparó para el momento en la mesa cuando se levantó su copa y cogió algo que no le pertenecía. Se suponía que la cena de ensayo sería una celebración, pero desde el momento en que entré al salón, sentí una sensación de desequilibrio. Como si el suelo estuviera nivelado, pero la habitación no. Las lámparas de araña brillaban con demasiada intensidad. El tintineo de los cubiertos sonaba demasiado agudo. Y cada sonrisa de mi madre parecía demasiado tenue, como si hubiera pasado horas practicándola frente al espejo. Chloe ya estaba en la mesa central, riendo más fuerte de lo necesario, agitando la mano dramáticamente mientras contaba alguna anécdota sobre lo caótica que era la vida últimamente. La gente se acercaba con compasión. Siempre sabía cómo mostrarse frágil. Me senté junto a Evani, y en cuanto lo hice, Chloe me miró fijamente. Rápida, evaluando, como si estuviera comprobando si su actuación estaba teniendo éxito. ¿Un día difícil?, preguntó con un tono meloso. Forcé una pequeña sonrisa. Estoy bien. Su sonrisa se ensanchó como si supiera algo que yo desconocía. Bueno, lo sabrás. El comentario se me quedó grabado en el pecho, inquietante y vago. Antes de que pudiera responder, mi madre irrumpió, colocando una mano con manicura impecable en el hombro de Chloe con un cariño teatral. Cariño, todo va a salir de maravilla, dijo lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la oyeran. Era una actuación. Yo aún no conocía el guión, pero ellos sí.
A lo largo de la cena, la tensión fue creciendo en sutiles indirectas disfrazadas de cortesía. Evelyn felicitó a los Hall por su generosidad con toda la familia, enfatizando las últimas 3 palabras con una viveza que me revolvió el estómago. Chloe repitió más de una vez que solo necesitaba un lugar estable para recuperarse. Cada vez, mis padres asentían con simpatía. Cada vez, más invitados la escuchaban. Era una trampa, y yo no me había dado cuenta de que ya me habían elegido. Mi padre apenas me miró. Siguió bebiendo, con la mirada fija en Evelyn como esperando una señal. Los Hall parecían desconcertados, susurrando entre sí, observando cómo se desarrollaba la dinámica con creciente confusión. Evan se quedó cerca, rozando de vez en cuando la mía por debajo de la mesa, apoyándome sin decir palabra. Entonces sirvieron el postre, y algo cambió dentro de mí como el aire se espesa justo antes de que estalle una tormenta. Evelyn se levantó, se alisó la parte delantera del vestido y golpeó su copa. Esa sonrisa, la que nunca llegó a sus ojos, retorció su rostro mientras comenzaba su pequeño discurso. Pero antes de que las palabras salieran de su boca, antes de que la luz de la lámpara atrapara el borde de su copa, antes de que soltara la frase que abriría la noche, lo vi. Chloe se reclinó en su silla y sonrió con suficiencia. No era una sonrisa amable. No era nerviosa. No era agradecida. Era la mirada de alguien que ya había ganado. Y de repente, las piezas comenzaron a encajar, las preguntas sobre la cabaña, el repentino interés de mi madre, los murmullos de compasión dirigidos a Chloe durante toda la noche. Esto no fue espontáneo. No fue irreflexivo. Fue coreografiado. Aún así, nada me preparó para la risa de mi hermana después del anuncio de mi madre. Alta, encantada, enseñada. Tranquila, dijo, con un gesto de desdén. Solo es una cabaña. Solo una cabaña. Como si el futuro por el que luché, el límite que finalmente construí, la estabilidad que nunca tuve no fueran más que un objeto de repuesto para su conveniencia. En ese momento, la humillación ardió más que la ira. Y debajo, algo más antiguo, algo que había cargado durante años, finalmente se resquebrajó. No eran desconsiderados. Eran tomándolo y esperando que les diera las gracias por ello. Los aplausos tras el anuncio de mi madre se desvanecieron, pero el zumbido en mis oídos no. Sentí como si la sala se hubiera inclinado bruscamente, como si todo el aire se hubiera concentrado en un rincón y me hubiera dejado en el vacío. La gente susurraba, con la mirada fija entre Chloe y yo, evaluando mi reacción como si fuera parte del espectáculo. No dije nada. Y ese silencio, el mismo silencio que habían confundido con obediencia toda mi vida, se extendió por la mesa como una superficie tranquila, ocultando una corriente profunda. Evan se inclinó hacia mí en voz baja. Lucy, Miriam. Lo hice. Su expresión no era de sorpresa. Era firme, deliberada, la mirada de alguien que había estado esperando a ver si quería huir o luchar. No les debes una escena, susurró. Te debes la verdad a ti misma. Eso caló hondo. Me puse de pie, disculpándome en silencio para ir al baño. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y me apoyé en el lavabo, respirando con la furia que me subía al pecho. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Evan. Decidas lo que decidas, estoy contigo. Me miré en el espejo. El maquillaje cuidado, la sonrisa ensayada, la chica entrenada para absorber lo que su familia le lanzara sin montar un escándalo. Entonces abrí el chat grupal en el que me habían incluido accidentalmente semanas atrás. Ese donde planearon toda la emboscada. Revisé los mensajes que describían exactamente cómo acorralarme, avergonzarme, manipularme delante de testigos para que me rindiera. Cada palabra estaba ahí. Cada momento calculado. Cada crueldad disfrazada de preocupación familiar. Tomé capturas de pantalla. No porque quisiera venganza. Porque quería pruebas. Porque quería dejar de fingir que su versión de la realidad era la única que importaba. Me eché agua fría en la cara, dejé que anclara el momento. Regresé a mi asiento con precisión silenciosa. Mi madre me miró, con un atisbo de fastidio en el rostro por mi desaparición, pero se animó enseguida, con una voz empalagosa. Lucy, cariño, ¿estás bien? Tu hermana está inmensamente agradecida. Este es un momento familiar tan bonito. Momento familiar. Las palabras se me agriaron. Dejé el teléfono sobre la mesa. Ni escondido, ni expuesto, solo presente. Una amenaza silenciosa que aún no habían reconocido. Chloe se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con falsa sinceridad. Lo digo en serio, Lucy. Esta cabaña lo cambiará todo para mí. No sé qué haría sin ti. Lo dijo como si estuviera leyendo un guión, lo que técnicamente era cierto. Mi novio simplemente la miró. Esta vez, Evan no esperó una señal. Su silla chirrió suavemente al enderezarse. De hecho, Lucy y yo necesitamos aclarar algo ahora mismo.
Evelyn se quedó paralizada a media sonrisa. No hay nada que aclarar, querida. Sí hay, dijo. Mucho, la verdad. La firmeza de su voz se extendió por la mesa. Los invitados se removieron, sintiendo la tensión bajo la superficie. Mi padre frunció el ceño, ya incómodo, preparándose para apoyar la versión que le hiciera la vida más fácil. Levant la barbilla. Mamá, Chloe, la cabaña no está disponible. Chloe arqueó las cejas. ¿De qué hablas? Yeti enteraced. Mamá dijo que ya es un trato cerrado. No, dije con calma. No lo es. Evelyn entrecerró los ojos, apretando la postura. Lucy, no te avergonces and I no avergonces. La decisión ya está tomada. ¿Quién? Pregunté en voz baja. Porque no fui yo. Apretó los labios. No tienes por qué ser tú. Somos tu familia. Decidimos las cosas juntos. En ese momento, la habitación cambió. No con fuerza, sino con decisión. Una inclinación colectiva, una grieta en la máscara que Evelyn llevaba. Cogí mi teléfono, toqué la pantalla y lo deslicé ligeramente hacia ella. Antes de decidirte, quizá deberías haber revisado los términos del contrato de fideicomiso al que el señor y la señora Hall sometieron la cabaña. La SRA Hall arqueó las cejas. El señor Hall dobló la servilleta deliberadamente, observando a Evelyn con ojos fríos y evaluadores. No les habían informado de ninguna transmisión. La propiedad, continué, no puede cohabitarse, prestarse ni cederse a ninguna persona que no sea el cónyuge. Está protegida como un bien fundacional de nuestro matrimonio. Incumplir esa cláusula provocaría la reversión. Evelyn parpadeó. 1, 2 veces. La sonrisa se desvaneció. Te lo estás inventando. Leí el acuerdo, respondí con voz firme, cada palabra. Un murmullo recorrió la habitación. Mi padre se irritó. ¿Por qué pondrían una restricción tan ridícula?, lo interrumpió el señor Hall. Para asegurar que nuestro regalo no fuera malversado. Una simple frase, una incisión quirúrgica. Evelyn palideció. Chloe, sin embargo, no había terminado su actuación. Inhaló profundamente, conteniendo las lágrimas. No puedo creer que hicieras esto, susurró. Delante de todos. Me estás humillando. Te humillaste a ti misma, dije en voz baja. En el momento en que accediste a seguir el plan de mamá. Su expresión llorosa flaqueó. Los ojos de Evelyn se clavaron en ella. ¿Qué plan? Entonces sirvieron el postre, y algo cambió dentro de mí como el aire se espesa justo antes de que estalle una tormenta. Evelyn se levantó, se alisó la parte delantera del vestido y golpeó su copa. Esa sonrisa, la que nunca llegó a sus ojos, retorció su rostro mientras comenzaba su pequeño discurso. Pero antes de que las palabras salieran de su boca, antes de que la luz de la lámpara atrapara el borde de su copa, antes de que soltara la frase que abriría la noche, lo vi. Chloe se reclinó en su silla y sonrió con suficiencia. No era una sonrisa amable. No era nerviosa. No era agradecida. Era la mirada de alguien que ya había ganado. Y de repente, las piezas comenzaron a encajar, las preguntas sobre la cabaña, el repentino interés de mi madre, los murmullos de compasión dirigidos a Chloe durante toda la noche. Esto no fue espontáneo. No fue irreflexivo. Fue coreografiado. Aún así, nada me preparó para la risa de mi hermana después del anuncio de mi madre. Alta, encantada, enseñada. Tranquila, dijo, con un gesto de desdén. Solo es una cabaña. Solo una cabaña. Como si el futuro por el que luché, el límite que finalmente construí, la estabilidad que nunca tuve no fueran más que un objeto de repuesto para su conveniencia. En ese momento, la humillación ardió más que la ira. Y debajo, algo más antiguo, algo que había cargado durante años, finalmente se resquebrajó. No eran desconsiderados. Eran tomándolo y esperando que les diera las gracias por ello. Los aplausos tras el anuncio de mi madre se desvanecieron, pero el zumbido en mis oídos no. Sentí como si la sala se hubiera inclinado bruscamente, como si todo el aire se hubiera concentrado en un rincón y me hubiera dejado en el vacío. La gente susurraba, con la mirada fija entre Chloe y yo, evaluando mi reacción como si fuera parte del espectáculo. No dije nada. Y ese silencio, el mismo silencio que habían confundido con obediencia toda mi vida, se extendió por la mesa como una superficie tranquila, ocultando una corriente profunda. Evan se inclinó hacia mí en voz baja. Lucy, Moraine. Lo hice. Su expresión no era de sorpresa. Era firme, deliberada, la mirada de alguien que había estado esperando a ver si quería huir o luchar. No les debes una escena, susurró. Te debes la verdad a ti misma. Eso caló hondo. Me puse de pie, disculpándome en silencio para ir al baño. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y me apoyé en el lavabo, respirando con la furia que me subía al pecho. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Evan. Decidas lo que decidas, estoy contigo.
Me miré en el espejo. El maquillaje cuidado, la sonrisa ensayada, la chica entrenada para absorber lo que su familia le lanzara sin montar un escándalo. Entonces abrí el chat grupal en el que me habían incluido accidentalmente semanas atrás. Ese donde planearon toda la emboscada. Revisé los mensajes que describían exactamente cómo acorralarme, avergonzarme, manipularme delante de testigos para que me rindiera. Cada palabra estaba ahí. Cada momento calculado. Cada crueldad disfrazada de preocupación familiar. Tomé capturas de pantalla. No porque quisiera venganza. Porque quería pruebas. Porque quería dejar de fingir que su versión de la realidad era la única que importaba. Me eché agua fría en la cara, dejé que anclara el momento. Regresé a mi asiento con precisión silenciosa. Mi madre me miró, con un atisbo de fastidio en el rostro por mi desaparición, pero se animó enseguida, con una voz empalagosa. Lucy, cariño, ¿estás bien? Tu hermana está inmensamente agradecida. Este es un momento familiar tan bonito. Memento familiar. Las palabras se me agriaron. Dejé el teléfono sobre la mesa. Ni escondido, ni expuesto, solo presente. Una amenaza silenciosa que aún no habían reconocido. Chloe se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con falsa sinceridad. Lo digo en serio, Lucy. Esta cabaña lo cambiará todo para mí. No sé qué haría sin ti. Lo dijo como si estuviera leyendo un guión, lo que técnicamente era cierto. Mi novio simplemente la miró. Esta vez, Evan no esperó una señal. Su silla chirrió suavemente al enderezarse. De hecho, Lucy y yo necesitamos aclarar algo ahora mismo. Evelyn se quedó paralizada a media sonrisa. No hay nada que aclarar, querida. Sí hay, dijo. Mucho, la verdad. La firmeza de su voz se extendió por la mesa. Los invitados se removieron, sintiendo la tensión bajo la superficie. Mi padre frunció el ceño, ya incómodo, preparándose para apoyar la versión que le hiciera la vida más fácil. Levant la barbilla. Mamá, Chloe, la cabaña no está disponible. Chloe arqueó las cejas. ¿De qué hablas? Yeti enteraced. Mamá dijo que ya es un trato cerrado. No, dije con calma. No lo es. Evelyn entrecerró los ojos, apretando la postura. Lucy, no te avergonces and I no avergonces. La decisión ya está tomada. ¿Quién? Pregunté en voz baja. Porque no fui yo. Apretó los labios. No tienes por qué ser tú. Somos tu familia. Decidimos las cosas juntos. En ese momento, la habitación cambió. No con fuerza, sino con decisión. Una inclinación colectiva, una grieta en la máscara que Evelyn llevaba. Cogí mi teléfono, toqué la pantalla y lo deslicé ligeramente hacia ella. Antes de decidirte, quizá deberías haber revisado los términos del contrato de fideicomiso al que el señor y la señora Hall sometieron la cabaña. La SRA Hall arqueó las cejas. El señor Hall dobló la servilleta deliberadamente, observando a Evelyn con ojos fríos y evaluadores. No les habían informado de ninguna transmisión. La propiedad, continué, no puede cohabitarse, prestarse ni cederse a ninguna persona que no sea el cónyuge. Está protegida como un bien fundacional de nuestro matrimonio. Incumplir esa cláusula provocaría la reversión. Evelyn parpadeó. 1, 2 veces. La sonrisa se desvaneció. Te lo estás inventando. Leí el acuerdo, respondí con voz firme, cada palabra. Un murmullo recorrió la habitación. Mi padre se irritó. ¿Por qué pondrían una restricción tan ridícula?, lo interrumpió el señor Hall. Para asegurar que nuestro regalo no fuera malversado. Una simple frase, una incisión quirúrgica. Evelyn palideció. Chloe, sin embargo, no había terminado su actuación. Inhaló profundamente, conteniendo las lágrimas. No puedo creer que hicieras esto, susurró. Delante de todos. Me estás humillando. Te humillaste a ti misma, dije en voz baja. En el momento en que accediste a seguir el plan de mamá. Su expresión llorosa flaqueó. Los ojos de Evelyn se clavaron en ella. ¿Qué plan?